más en esta noche, mis hermanos. Tenemos el estudio por nuestro hermano Gaona, diácono de nuestra iglesia, ¿verdad? Y posteriormente estaremos orando los niños menores de 8 años. Niños menores de 8 años pueden salir a su respectiva clase y nos quedamos con nuestro hermano Mario Gaona. Esa agua está buena, Está muy buena. Ay, ay, sí. Ok, Dios me los bendiga, mis hermanos. Sigamos aprendiendo de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Ustedes han de perdonar, parece que me agarró la ronquera ahorita, no sé por qué. Pero bien, seguimos adelante, no hay nada que nos impida para ver el estudio de hoy. Vamos a orar, hermanos. Santísimo Padre Celestial, aquí estamos ante su santa presencia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a mí, Señor, que traigo esta palabra, la parábola, Señor, de la higuera estéril. Padre Santo, sabemos que en esta parábola vamos a ver varios puntos que afectan a iglesias, que afectan a cada uno de los creyentes y que afectan a aquellas personas que aún no son creyentes, Padre. Le pedimos que su Santo Espíritu esté con nosotros y que los ángeles, Señor, acampen alrededor de este templo, Señor, quitando de aquí, Señor, todas esas espíritus malignos, mi Dios, que puedan venir a disturbar nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos poner toda la atención debida, Señor, a tu santa palabra, y que todo lo que se aprenda, Señor, lo podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, televidentes, aquellas personas que nos están viendo a través de internet, le doy la bienvenida y por favor abran sus Biblias en San Lucas capítulo 13 del versículos del 1 al 9. Del 1 al 9. San Lucas, capítulo 13, versículos de 1 al 9. Voy a leer y síganme con su vista, por favor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oh, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone.
Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es palabra de Dios. Aquí estamos viendo en estas parábolas que Jesús llama a la gente al arrepentimiento. Aquí tenemos noticias que habían llegado a nuestro Señor Jesucristo acerca de la muerte de algunos galileos. Está en el capítulo 13, versículo 1. Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ahora, es un poquito de lo que sucedió, vamos a verlo. Estos galileos fueron asesinados por Pilato. Eran súbditos que estaban sujetos a la autoridad de Herodes, a la autoridad política del rey Herodes. Ahora, hay un comentario que busqué y dice: ni la santidad del lugar ni la obra que estaban llevando a cabo estos galileos sirvieron para protegerlos de la furia del injusto juez, que no temía a Dios ni tenía compasión por los hombres. Está hablando de Pilato. El altar, que solía ser santuario, se convierte en un lugar de peligro, de trampa y de asesinato. Un comentarista dice, comentarista Bliss: una circunstancia de este castigo, la cual impresionó peculiarmente la imaginación judía, fue la que estaban precisamente en los atrios del templo, ocupados en el ofrecimiento de sacrificios, en el momento en que fueron asesinados. De modo que su sangre, al salpicar algunas partes de las víctimas, puede decirse que se había mezclado con sus sacrificios de ellos. Estaban ellos ofreciendo en el templo sacrificios. Por eso dice aquí, en el número 1, Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Cuando Pilato los mandó asesinar, esa sangre se vertió en ese lugar, y por eso dice que se había mezclado con los sacrificios de ellos, el sacrificio que ellos estaban dando, ofreciendo. En el número 2, versículo 2, en el capítulo 13, 2, 3 y 4, dice, el número 2, Jesús responde y dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? El versículo 3 dice: os digo, no antes, si no os arrepentéis todos, pereceréis igualmente. Aquí el Maestro Jesús aclaró que ni los galileos ni los obreros deberían culparse por su calamidad. El versículo 4 habla de 18 personas, obreros, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y vuelve a responder el Señor Jesús que los galileos ni los obreros deberían culparse de esa calamidad y de una muerte trágica en manos de un gobernador malvado, y otros haber muerto de un accidente natural. Jesucristo aquí toma la oportunidad
Y aprovecha estos dos trágicos episodios para hacer un llamamiento al arrepentimiento y advierte sobre las graves consecuencias que trae consigo el pecado. Entonces, vamos a la parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril que hallamos en la presente porción, está destinada a reforzar la exhortación al arrepentimiento. En el versículo 5 dice así: os digo, no antes, si no arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Hermanos, esta parábola va dirigida primordialmente a Israel. Sabemos que Dios escogió esa nación judía como pueblo escogido suyo. ¿Y qué esperaba Jehová Dios de este pueblo? Fruto de obediencia. Pero ellos no correspondieron a la predilección que Dios les había mostrado. Pero también la parábola va dirigida en general a todos nosotros que tenemos los medios de gracia al alcance de la mano y las oportunidades que la gracia de Dios nos ofrece. Dios nos da muchas oportunidades. Dios nos habla y Dios espera que nosotros hagamos frutos de obediencia. Punto 1. Hablando sobre esta higuera. Veamos. Dice así el número 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Esta higuera, el dueño le había plantado en su viña. Recordemos que una viña tiene una tierra fértil, ¿sí? Es un terreno fértil donde iba a recibir mayores cuidados que otras iglesias plantadas cerca del camino. Cuando digo cerca del camino, en Mateo 21:19, y pongan atención, dice así: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. ¿Qué le está haciendo Jesús en esta parábola? Esta no es la parábola que vamos a concentrarnos, pero nos manda allí a esas higueras que están cerca del camino, porque no era una, donde acabamos de hablar, no era una higuera que está plantada cerca del camino, y está haciendo una comparación. Ahora, la higuera esa que se secó, Jesús comparaba la higuera con una religión sin substancia. La higuera tenía buen aspecto de lejos, pero al ir acercándose, al acercarse a ella, no tenía fruto. El templo impresionaba a primera vista, pero sus sacrificios y otras actividades eran vacíos, porque no se ofrecía adoración sincera a Dios.
Esa es la comparación que está haciendo Jesús con esa higuera. En Mateo 21:43, viendo esto, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hay que ver eso en Mateo 21:43. Hermanos, si no producimos buenos frutos, sí, vamos a ser quitados de ese reino. Ahora, pregunta: ¿qué hay de nosotros? ¿Aparentamos fe sin acompañarla de obras? Estamos viendo la comparación que hizo. La fe genuina incluye dar frutos al reino de Dios. Eso es la comparación de esa higuera que Jesús vio y le dijo que no diera fruto jamás, que se secara. Ahora, volviendo a la higuera que estamos hablando, la higuera estéril que estamos leyendo, nosotros somos como higueras plantadas en la viña de Dios. Debemos considerar, hermanos, que esto es grandioso, ¿sí? Es grandioso que nosotros seamos como esas higueras plantadas en la viña del Señor. En el versículo 6 dice: y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ya lo vimos en Mateo 21:19, ¿a qué se refería? Estamos viendo aquí que el dueño de la viña no envió a sus criados a ver esa higuera, sino que vino él en persona. Fíjense, pónganse bien eso. Él mismo vino a ver esa higuera, a ver si tenía frutos. ¿Sí? Así nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a los de su pueblo en busca de ¿qué? De fruto. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, nuestro Padre, Dios de los cielos, demanda y espera fruto de todos cuantos ocupan un lugar en la viña. Punto 3. En el mismo versículo dice: y no lo halló. Hubo una decepción en el dueño con respecto a la higuera. ¿Qué pasó? No halló fruto. No halló fruto. Ni siquiera un higo. Ni siquiera un higo. Creo que eso le ha dado tristeza. Lo mismo sucede con Dios cuando no encuentra frutos en ningún creyente. ¿Cuántos son las personas que disfrutamos del privilegio del Evangelio, pero no hacen nada que sirva para el honor de Dios? Vemos que el dueño de la viña se dirige al viñador, al que cuida, y pasa con una queja de una larga espera, que la higuera no da ningún fruto. Dice: y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Qué desilusión? ¿Cómo se ha de sentir nuestro Padre Celestial si nosotros no damos frutos? Igual, desilusionado. Hay otra queja. Dos detalles
que hacen grave la situación de la higuera. No da fruto. La otra es, no da fruto. Primero, en el versículo 7, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hay. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dice que hace 3 años, año tras año, había ido a buscar fruto sin encontrarlo. Nos preguntamos, ahora pensemos, ¿por cuánto tiempo se ha llegado Dios a nosotros en busca de fruto y no lo ha hallado? Pero Dios, en su infinita paciencia, nos aguanta. Pero dice también en ese mismo versículo 7b, inutiliza también la tierra. Inutiliza también la tierra. ¿Qué está diciendo? Que esa higuera ocupa inútilmente el lugar de otra higuera que podía rendir fruto y hace daño al resto del plantío. Se pregunta uno, ¿en qué forma? Al chupar del suelo los elementos que podrían beneficiar al viñedo. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, que hay una planta y a veces hay otra que nos gusta, pero decimos, esta planta no deja crecer a esta? ¿Y qué optamos por hacer? Quitamos a la que está estorbando. Así también, hermanos, los que no hacen el bien o los que no hacen dentro de una iglesia, esos son mala influencia con su ejemplo. Fíjense bien esto. En las iglesias también hay gente que no hace nada, que el daño es mayor y la tierra es tanto más inutilizada cuando más alto y ancho es el lugar que ocupa el árbol, especialmente cuando echa raíces y se hace viejo sin producir fruto. Hemos visto árboles que crecen, frondosos, gruesos, pero sus raíces empiezan a botar sobre arriba. ¿Y qué sucede? Que esos no permiten que se plante algo más allí. Y de eso está hablando. Pero también habla sobre la gente, en iglesias, que hay gente que va creciendo, hay gente que lee, se prepara, pero tienen mucho conocimiento, pero siguen allí sin dar fruto. Son como ese árbol, echando raíces nada más ahí. Ahora, punto 4. La sentencia que contra la higuera pronuncia el dueño. ¿Qué sentencia da? Versículo 7 dice, ¡córtala! Aquí se hacen 3 preguntas. ¿Qué otra cosa puede esperarse de un árbol que no da fruto año tras año? Es una pregunta. La siguiente. ¿Por qué motivo ha de continuar inutilizando la tierra? La tercera, ¿qué razón hay para que ocupe en la viña un lugar sin provecho? En Lucas 3:9 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Pongamos atención, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Pongamos atención a eso, hermanos.
¿Qué fruto damos? Quinto punto, la intercesión del viñador a favor de la higuera. Vamos a ver cómo el viñador intercede. Están comparando el viñador que trabaja ahí y quién es el viñador nuestro. Cristo es el gran intercesor. En Romanos 8:24b, Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre por ellos. Hermanos, pero también, así como Cristo se acerca a nosotros como intercesor, nosotros como creyentes también hemos de interceder unos por otros. Y lo hacemos aquí. Por ejemplo, en este día que venimos a interceder por nuestros hermanos, por las peticiones, ¿sí? Hermanos, especialmente los ministros de Dios que tienen el deber de orar por aquellos a quienes van a predicar. ¿Cuántas veces, hermanos, los ministros del Evangelio, los pastores, oran por nosotros, por aquellos que van a predicar el Evangelio? Ahora, en cuanto al viñador, vemos que dice cómo intercede ante el dueño, el viñador, cómo intercede ante el dueño. El versículo 8 dice: déjala todavía este año. ¿Qué está haciendo el viñador? Invoca por más tiempo, por dilación, pues más tiempo, para mejorar ¿qué? La condición de la higuera. Dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dame ese tiempo. Jesucristo también, Él intercede por nosotros, pidiendo más tiempo por cada uno de nosotros si en algo fallamos. Nuestras oraciones, hermanos, al rogar por otros, hemos de pedir a Dios gracia para poder cumplir el deber de ayudar a nuestros hermanos. Cuando venimos aquí a orar, pidamos por esa gracia a Dios, para venir con un corazón humilde, arrepentido ante Él. ¿Sí? El viñador de la parábola se comprometió a hacer lo que estaba de su parte cuando en torno al árbol y abonándolo. Hermanos, así como Él se comprometió con ese árbol, así deben de obrar los ministros del Señor, pues los creyentes deben ser despertados de su letargo. O sea, están en un sueño profundo, no hacen nada. Los que van a una iglesia, aquí lo está diciendo en la parábola. El viñador de la parábola se comprometió a hacer lo que estaba de su parte cuando en torno del árbol y abonándolo. Así deben obrar los ministros del Señor, pues los creyentes deben de ser despertados de su letargo mediante la corrección que quebrante la dureza del terreno en barbecho y estimulados mediante las promesas del Señor, que son como el abono que nutre y enriquece el terreno. Aquí está comparando un terreno. ¿Cómo se barbecha? Yo me recuerdo que mi padre tenía una parcela allá y vamos a barbechar. ¿Cómo se prepara la tierra? Creo yo que es así. Quizás unos ya han trabajado en el campo y saben. Entonces, dice aquí que el ministro
Tiene que ser una corrección para quebrantar la dureza de aquellos que están en la iglesia y están en un sueño profundo, no hacen nada. A estimularlos mediante ¿qué? Las promesas del Señor, que son como el abono que nutre y enriquece el terreno. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro pastor se preocupa por nosotros? Y a veces, cuando él ve algo fuera de orden, o nos ve que estamos sufriendo o padeciendo de algo espiritualmente, físicamente, si es espiritualmente, él viene y nos sacude un poquito. Pero muchas veces, algunos de nosotros nos molestamos con él, porque nos exhorta. Pero aquí dice que es que él debe despertarnos, que él debe de corregirnos, ¿sí? Y tenemos que respetar eso, hermanos. A veces nos llama una atención, una atención, y nos disgustamos. Tenemos que comprender cuántos somos en la congregación. Él tiene su casa, su familia, y aparte tiene que lidiar con cada carácter de cada uno de nosotros, que cada uno tenemos diferente carácter. Y algunos somos muy, ay, me gritó. No, tenemos que tener cuidado con eso. Ay, me llamó la atención. Oh, que a mi hijo, pues, hey, él lo ha dicho. Si ustedes ven algo en alguno de mis hijos, corríjanlos o háganmelo saber. Él empieza por su casa. Por lo tanto, él, aquí lo dice, que él debe de corregirnos a nosotros. Que nos despierte de ese sueño profundo y no hacemos nada al respecto. No estamos dando fruto. Punto C. ¿En qué terminamos? ¿En qué términos deja el asunto? En Lucas 13:9 dice, y si diere fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Estaba leyendo que en original la palabra bien no viene, entonces se quedaría, y si diera fruto, y si no, la cortarás después. Hermanos, qué alegría sería si la higuera diera fruto, tanto para el dueño como para el viñador. Qué alegría sería, ¿verdad? Hermanos, cuando un pecador inconverso o un creyente sin fruto se arrepiente, el inconverso, o se enmienda el creyente y dan fruto, todo trabajo se puede dar por bien empleado. ¿Cómo decimos? Con un arrepentido, o cuando ha venido, aceptado a Cristo Jesús como Salvador, y decimos que hay gozo, ¿en dónde? En los cielos. Dios será glorificado. Las manos de los ministros del Señor quedarán reforzadas. La higuera que antes era estéril, hermano, recibirá bendición de parte de Dios y todo estará bien. En Hechos 6:7 se refiere, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero sigue. Pero si no da fruto, lo cortarás. Lo cortarás después. Fijémonos algo. El viñador no dice, yo la cortaré si no da fruto. No.
le dice, la cortarás después. Dios y Jesús. El viñador siempre está ahí, de intercesor. Pero el viñador consciente en que así se haga, él cesará de protestar, porque no da fruto y se le ha dicho, la cortarás. El árbol estéril será finalmente cortado y arrojado al fuego. En primera, qué triste, hermano, es ser cortado después de tanto esfuerzo por parte del viñador Jesucristo y de tanta paciencia por parte del dueño, Dios. Es algo triste, muy triste, cortar un árbol en el plantío del Señor. Aunque sea una tarea que no se puede evitar, es algo en lo que Dios no se complace. Dios no se complace en que un árbol estéril sea arrojado al fuego. No, Él no se complace en eso. Pero, ¿y los que interceden a favor de las higueras estériles? Si éstas persisten en su triste condición, estarán finalmente de acuerdo con el justo juicio de Dios, cuando tales árboles tengan que ser cortados. Encontré algo que dice, a menudo en el Antiguo Testamento, un árbol con fruto simboliza la vida piadosa. En Salmo 1:3, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Memoricemos esa parte del Salmo, hermanos. En Jeremías 17:7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Hermanos, hay iglesias donde la gente solamente va a escuchar estudios, van a reuniones, pero algunas personas están tan habituadas a estar sentadas, hermano, que son, como dice Salmo 1, están sentados en silla de encarnecedores, nada más viendo a ver los errores de los hermanos, o simplemente a no hacer nada, que han perdido la habilidad para cambiar, están en ese largo letargo, en ese sueño. En este pasaje de la higuera estéril advierte que haya un arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Dios nunca rechaza a los que con sinceridad vuelven a Él. Nunca. Arrepintámonos, hermanos. Si alguno de nosotros se ha desviado o va a sonar un poquito duro, pero si alguno tiene un don y no hace nada con él, acuérdense que es lo que dice aquí la palabra. No seamos estériles, porque vamos a ser cortados, vamos a ser quitados de la viña del Señor. Oremos. Padre Santo,
Le damos las gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje, Señor, que nos ha dado. Cuídenos, bendíganos, Señor. Si por alguna razón estamos en un largo letargo, un sueño, viene el enemigo y está trabajando con nosotros en distraernos de lo que usted nos ha preparado para servir, de ser siervos, Señor, para su trabajo aquí en la iglesia, Señor. Ayúdenos, cuídenos, libérenos de todo ese mal espíritu, Padre, que se acerque a nosotros. Sea sus ángeles alrededor de nosotros. Acompáñenos, Señor, día y noche. Que sea la bendición suya, la bendición de su Hijo, la bendición del Espíritu Santo siempre, Señor, con nosotros. Cuídenos, bendito Señor, y ayúdenos a dar buenos frutos. Ayúdenos, Señor, porque usted, Cristo Jesús, es la luz. Y usted es, Padre Santo, el que nos lleva, Señor, en este caminar. Usted es el que nos guía. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por ir con nosotros en cada momento. Gracias porque su palabra, Dios mío, es lámpara a nuestros pies, Señor, y es la luz de la salvación. Gracias, mi Dios. Esté con nosotros ahora y siempre. Amén.